Hola profesora y compañeros, mi nombre es Siley Romero y hoy voy a hablar sobre Jean Piaget. Bueno, Jean Piaget postuló pues dos tendencias polares que eran la asimilación y la acomodación. En la asimilación, él nos hablaba sobre cómo un sujeto pone eventos o situaciones o incluso objetos dentro de una forma de un pensamiento existente, o sea, hacía como unas estructuras mentales organizadas. Ya lo que es en la asimilación, pues ya lo que hablábamos antes de las estructuras mentales organizadas, pues ellas se reorganizan para incorporar nuevos aspectos al mundo exterior y pues durante este acto de inteligencia el sujeto pues se va adaptando a los requerimientos que va dando la vida real, pero pues al mismo tiempo va manteniendo pues esa dinámica constante de las estructuras mentales. Piaget nos hablaba sobre su teoría que está basada en el desarrollo humano. Él nos hablaba de cuatro etapas muy importantes. La primera era la sensorio-motriz. Esta etapa va de los 0 a los 2 años. Él decía que más o menos en la edad de los 4 meses se empieza como a tener la experiencia y pues los movimientos empezábamos a descubrir nuestros sentidos. Nuestro cerebro mandaba señales para aplastar, oler, coger los objetos con la boca. A esa edad también empiezan a descubrir como el mundo por sus manos, su boca, por los sentidos, a escuchar también. Está la segunda, que esta es la preoperacional, que esta va de la edad de los 2 a los 7 años. En esta, pues, él decía que eran pensamientos intuitivos y fantasiosos, porque a esta, digamos que los niños piensan que los muñecos pueden ser personas reales o que pueden hablar. Eso nos daba como ejemplo. La tercera que encontramos, pues es la de operaciones concretas, que estaba de los 7 a los 11 años. Él decía que en esta, pues ya los niños empiezan a desarrollar poco a poco más su capacidad y ya empiezan a ordenar los objetos en un orden específico, ¿sí? O sea, es decir, ya empiezan como sus juguetes o quizás un ejemplo que él nos daba es, por ejemplo, ya saben que el vaso, o sea, empiezan a medir como la cantidad que tiene un vaso del otro. También nos habla de la última, que son operaciones formales. Esta nos dice que ya va de los 12 años en adelante y esta se basa cuando ya nosotros principalmente ya tenemos pensamientos más racionales, valga la redundancia, ya empezamos a ver la vida de una manera diferente. A medida que se va creciendo, pues se va conociendo el amor, el odio, la felicidad, la tristeza. Bueno, más que todo él nos daba como esos ejemplos. Bueno, él decía que cuando ya se pasaba por estas cuatro etapas, en una edad, digamos que era muy variable la edad, ¿no? No en todos tiene que ser la misma porque pues hay niños más avanzados. Él decía que ya cuando se completaban todas estas etapas, pues se tenía una inteligencia humana completa. Bueno, aquí ¿quién debe enseñar? Bueno, Piaget demostró que para poder estudiar al niño, el desarrollo que tiene, pues se debe mover, se debe eh, estudiar desde lo social hasta perdón, de lo individual a lo social, qué comportamientos va teniendo. También decide que la principal meta de la educación es poder crear personas que sean inventoras, que sean creativas, que sean descubridoras. También nos decía que pues el papel que la persona pues de quien se está aprendiendo pues es más que todo poder formar, como lo decía anteriormente, personas que sean críticas y que puedan verificar todo, no que se queden con lo que escuchan, no que puedan investigar, como tener esa parte investigativa. También Piaget nos decía que pues esto era todo como un enfoque constructivista para el niño. O sea, decía que el niño descubría el mundo
O sea, él empezaba a cuestionarse todo y sobre todo él no se limitaba a la hora de aprender porque pues su entorno, por eso es muy importante, él decía que para el desarrollo tenga un buen entorno porque el niño a través de cada etapa se va, a través de sus experiencias, es que va conociendo el mundo, va conociendo su propio cuerpo y va aprendiendo muchas cosas pues que a lo largo de la vida va a necesitar. Muchas gracias, esa ha sido mi exposición. El siguiente tema es acerca de la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura y él propone tres principales estados en los que se encuentra el ser humano o mediante los cuales se obtiene un aprendizaje. Y el primero es el aprendizaje por observación, el segundo es un estado mental personal y el tercero es un principio muy básico de él que significa el aprendizaje no implica el cambio de conducta. Inicialmente vamos con el aprendizaje por observación. En el aprendizaje por observación se hace necesario tres modelos para que el sujeto o el individuo tenga un aprendizaje. El primero es el modelo vivo, el segundo es el modelo simbólico y el tercero es el modelo instruccional o verbal. ¿Qué significa cada uno de estos? Que el sujeto o el individuo aprende mediante estos modelos o que estos modelos son em, un transporte para llevar al aprendizaje. El modelo vivo es cuando tenemos una persona o un individuo que está mostrando cómo realizar una conducta o cómo hacer algo y a través de él, cuando lo podemos observar, aprendemos, ¿sí? En la vida real y de frente. El modelo simbólico habla de los personajes reales o ficticios que puedan existir en los libros, en las series, en la televisión, en los programas. Todos estos tipos de personajes que nos permiten generar un aprendizaje a través de ellos, pero que no están en la vida real y que no los podemos tener de frente, sino de esa manera. Y el verbal e instruccional se ve mucho en las recetas y en aquellos métodos donde nosotros leemos para aprender a hacer algo, para aprender a realizar una conducta, para cambiar una conducta. Además, con el modelo vivo, Albert Bandura hizo un experimento demasiado polémico que fue llamado el muñeco bobo. Y además muy interesante, en el muñeco bobo él tenía 24 niños en diferentes áreas. En la primera área, pues se dejó jugar a los niños con un muñeco inflable de la manera en la que ellos quisieran. En la segunda, ambos estaban jugando al mismo tiempo. Estos dos niños estaban jugando con el muñeco, estos otros dos niños estaban jugando con el muñeco. En una segunda instancia, entró un individuo a golpear al muñeco. Este individuo era masculino. Y en la otra mitad había un individuo, pero este individuo era femenino y este estaba jugando de una manera en la que consentía o tenía una buena participación con el muñeco, pero el primer caso, donde era el masculino, golpeaba y jugaba de una manera muy agresiva con el muñeco. Cuando nuevamente se le dio la oportunidad a estos niños de entrar a jugar, eh, se notaba que ellos mayormente repetían las conductas que habían visto de este modelo vivo y que además el nivel o la repetición de conductas subía si eran del mismo sexo, es decir, los niños repetían más las conductas del hombre que las niñas del hombre o las niñas repetían más la conducta de la mujer que los niños de la mujer. Y también entró en este experimento muy interesante dos conceptos muy importantes que se llaman reforzamiento vicario y reforzamiento intrínseco. El reforzamiento vicario es un reforzamiento externo. Entonces, nuevamente, en otra sesión de este experimento, al individuo que golpeaba el muñeco se le ofreció un castigo después. Nuevamente se permitió a los niños entrar a la sala a jugar con el muñeco y muchos de ellos detuvieron hacer o repetir la conducta ya que habían visto que el primer individuo, modelo vivo, había recibido un castigo. Y además también existe un reforzamiento intrínseco y este reforzamiento intrínseco habla de lo que nos genera realizar la conducta.
si nos motiva, si sentimos algo realizando la conducta, es más probable que nosotros lo hagamos a que no lo hagamos, ¿sí? Y cuando se premió a la persona que trataba bien al muñeco, entonces era muy probable que las niñas y los niños repitieran esta conducta positiva hacia el muñeco. Eh, en los estados mentales personales, básicamente Albert Bandura se basa en el cognitivismo y dice que es un proceso mediacional y que existe un vacío, así como en el conductismo había un vacío en el que no se sabía por qué algunos individuos respondían y otros no, pues acá él contempla el cognitivismo y los procesos psicológicos superiores y básicos como parte de el ambiente que necesita un individuo para dar respuesta a un estímulo. ¿Sí? Entonces nombró cuatro principales, lo que es la atención, la retención, la reproducción y la motivación. Atención a la conducta para aprender, retención de además esa conducta, reproducción que permite el aprendizaje y la motivación que recibimos después de haber hecho todos estos procesos anteriormente. ¿Sí? Y el aprendizaje no implica cambio de conducta, pues dice que debido a los procesos cognitivos o mediacionales, es decir, el aprendizaje, cuando vemos una conducta, cuando le ponemos atención, la retenemos y la reproducimos, no significa que todo el tiempo ya hayamos cambiado de conducta, porque se debe precisamente y básicamente y únicamente a los procesos mediacionales que son los estados mentales personales. ¿Sí? También hay dos frases muy importantes que cita Bandura y dice, el modelado posee una influencia generalizada en los cambios transculturales y el estudiante, al igual que el maestro, cumple un rol activo en el aprendizaje, según las conclusiones de la teoría de Bandura. Buenas noches. Bueno, les voy a hablar acerca del aprendizaje por descubrimiento. Este aprendizaje dado por Jerome Bruner, psicólogo cognitivo que en gran parte sigue las orientaciones de Piaget acerca de la importancia del conocimiento humano en el desarrollo y sobre el proceso de constructivo de este conocimiento. Ahora bien, se entiende como aprendizaje por descubrimiento, también llamado heurístico, el que promueve que el aprendiente adquiera los conocimientos por sí mismo, de tal modo que el contenido que se va a aprender no se presente de su forma final, sino que debe ser descubierto por el aprendiente. Brunner desarrolló una teoría de aprendizaje de índole constructivista, conocido con el nombre de aprendizaje por descubrimiento. Los postulados de Brunner están basados en las ideas de Vygotsky, pero su contribución más importante es el significado del constructivismo simbólico y la enseñanza sistemática y bien orientada para el desarrollo de los procesos mentales de los sujetos del periodo de estudio. Para Brunner, ¿qué es la educación? La educación para Brunner es una negociación de sentido, ya que el estudiante no es un recipiente vacío. Brunner nos recuerda que hacer una buena educación, los maestros deben dejar de ver a los estudiantes minusválidos deóntica y mentalmente. Procedimientos activos. Cualquier conocimiento que pueda enseñarse a cualquier persona y para lograrlo se debe comenzar con procedimientos activos e intuitivos. Es decir, Brunner considera que los estudiantes deben aprender por medio del descubrimiento guiado, que tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad, así en lugar de explicar el problema, de dar el contenido acabado, el profesor debe promocionar el material eh, edu educando y estimulando a los aprendientes para que mediante la observación y la comparación, el análisis de semejanzas y diferencias, lleguen a descubrir cómo funciona algo de modo activo. Bueno, el desarrollo
del pensamiento de Brunner sobre lo que se entiende por conocimiento y aprendizaje representa el debate teórico que vivió la psicología cognitiva en la segunda mitad del siglo XX. Perspectiva intelectual y cognitiva, según Brunner. Este paradigma se sintetiza en la mente en una actividad cualitativa del cerebro, que es un medio para construir modelos mentales basados en los datos recibidos, el proceso de almacenamiento y las conclusiones extraídas por el estudiante. El proceso y desarrollo humano. El desarrollo en diferentes etapas, cada una de las cuales se caracteriza por la construcción y representaciones mentales del sujeto, del yo y del mundo circundantemente. Acá, en el papel que desempeña el docente, como lo decía Brunner y como lo dije anteriormente, él indica que el docente debe acompañar al estudiante y incitarlo eh, a explorar y no a memorizar, que es lo que busca él con esta metodología. Lo que pretende esta metodología es fomentar en el alumnado el desarrollo de todas sus capacidades, evitando las capacidades, bueno, la educación mecánica como la memorística y fomentando métodos más cooperativos e integrales que incorporen los valores inteligentes del alumnado, que cada uno saque su potencial. Y según Brunner, el estudiante deben ser alentados, bueno, lo que decía, alentados a descubrir, un segundo, a descubrir por cuenta propia, a formular conjeturas. Para lograr esto se propone romper con el formalismo escolar y valorar el pensamiento intuitivo, devaluado justamente por el formalismo. Bueno, vamos a hablar de Lev Vygotsky, quién fue y cuál fue su principal teoría. Lev Vygotsky fue un psicólogo epidemiólogo de origen ruso. Su enfoque o su teoría más importante, y de la cual vamos a hablar, es la teoría sociocultural, y se compone de dos elementos importantes, que es la interacción social y el aprendizaje próximo, donde pues también se llamó la ley de la doble formación de los procesos psicológicos superiores. El enfoque sociocultural, haciendo pues como un análisis general, es donde el niño aprende por sí solo, pero complementa su aprendizaje por medio de los padres o los educadores. Entonces, él también nos habla primero que todo de una etapa de internacionalización, que es donde el niño, o hace énfasis desde que el niño nace, eh, tiene como una mente absorbente, más o menos desde los 0 hasta los 6 años. Y es como una comparación que hace de la mente como una impresión fotográfica en la que el niño literalmente absorbe lo que son, absorbe del ambiente que rodea al niño, como sus familiares, las personas con las que él interactúa. El niño absorbe costumbres, reglas, el lenguaje, la cultura de tiempo y lugar.